Esta presentación se plantea como una introducción a la analítica de lo bello, desarrollada por Kant en su obra Crítica del Juicio, publicada por primera vez en 1790. Como veremos, Kant va a tratar con esta obra de establecer un puente, una especie de puente entre la Crítica de la Razón Pura, que publicó en 1781, y la Crítica de la Razón Práctica, que vio la luz en 1788. Esta tercera crítica será, por tanto, un intento, digamos, de mediar entre la facultad de conocer y la razón práctica, es decir, entre el conocer y el desear. Este texto está dividido en dos partes claramente diferenciadas: la crítica de la facultad de juzgar estética, que es la primera, y la crítica de la facultad teleológica, que conforman la segunda parte y que no voy a comentar en esta ocasión, pues mi intención es centrarnos ahora en esta primera presentación solo en la analítica de lo bello y en la fundamentación del juicio estético que desarrolla Kant en la primera parte. Si con la crítica de la razón pura Kant creía haber encontrado los principios a priori de la facultad de conocer, y en la crítica de la razón práctica creía haber encontrado los principios a priori de la facultad de desear, lo que va a tratar de buscar en esta nueva crítica sería, y como vamos a ver, el principio a priori del sentimiento de placer y displacer. Es muy importante, en todo caso, que no dejemos pasar el hecho de que Kant, en su crítica de la razón pura, realizó una interesante matización sobre el término estética y su comparación con la expresión crítica del gusto, y que nos permitirá entender por qué Kant emplea el término crítica como título de la obra. Leamos a este respecto el siguiente fragmento. Escribe Kant: los alemanes son los únicos que emplean hoy la palabra estética para designar lo que otros denominan crítica del gusto. Tal empleo se basa en una equivocada esperanza concebida por el destacado crítico Baumgarten. Esta esperanza consistía en reducir la consideración crítica de lo bello a principios racionales y en elevar al rango de ciencia las reglas de dicha consideración crítica. Sin embargo, para Kant, este empeño por reducir la consideración crítica de lo bello a principios racionales era totalmente estéril, ya que las mencionadas reglas o criterios serían para él meramente empíricas y consiguientemente jamás podrían servir para establecer, digamos, determinadas leyes a priori por las que debiera regirse nuestro juicio de gusto. Por lo tanto, lo que propone Kant es utilizar la denominación de estética solo y exclusivamente para referirnos a la doctrina que constituye, decía él, una verdadera ciencia, es decir, dejarla reservada, emplear el término estética exclusivamente para hablar de la ciencia de la percepción. Por todo ello, y en opinión de Kant, no hay ciencia de lo bello, sino solo crítica. No habría ni ciencia bella y exclusivamente, evidentemente, solo podría haber, por tanto, arte bello. Pues, insisto en este punto, para que hubiera ciencia de lo bello, para que pudiera haber ciencia de lo bello, deberíamos ser capaces de resolver científicamente, es decir, a través de argumentos, si algo debe ser considerado bello o no, cosa que para Kant es imposible, pues el juicio de lo bello no puede ser digamos, previo o independiente de la propia experiencia del objeto. Pero para ir entrando ya en los contenidos de la crítica de la facultad de juzgar estética y en particular sobre lo que Kant va a decir acerca de lo bello, creo que conviene señalar las diferencias que él establece en esta tercera crítica entre lo agradable, lo bello y lo bueno. Empecemos, pues, por lo agradable. El juicio sobre lo agradable, es decir, cuando alguien dice que algo le resulta agradable, sería en opinión de Kant un juicio particular, fundado, dice él, en un sentimiento privado, y por ello sería un tipo de juicio que no podríamos pretender que tuviera en ningún caso validez para todo el mundo. Un ejemplo de este tipo de juicio sobre lo agradable que nos propone Kant sería cuando alguien dice el vino de Canarias es agradable. En realidad, para Kant, cuando alguien realiza este juicio, debería decir mejor el vino de Canarias me es agradable,
pues ese tipo de juicio se limitaría, en su opinión, exclusivamente a la persona que está efectuando el juicio. Lo mismo sucedería, nos dice, cuando una persona afirma, por ejemplo, que el color violeta es suave y delicado, pues para otra persona ese mismo color podría parecerle, por el contrario, muerto y apagado. Igualmente, y por las mismas razones, una persona podría preferir, por ejemplo, el sonido de los instrumentos de viento, mientras que otra podría preferir el sonido de los instrumentos de cuerdas. Así pues, escribe Kant, con respecto a lo agradable, rige el principio de que cada cual tiene su propio gusto. Por tanto, cuando juzgamos lo agradable, es decir, lo que deleita, lo que gusta a la sensación, en términos kantianos, estaremos efectuando juicios empíricos, o lo que él denomina también juicios del sentido, y que serían siempre, repito, juicios privados, juicios particulares y por tanto sin validez universal. Sin embargo, algo totalmente distinto sería, en opinión de Kant, lo que ocurre con lo bello. Para él resultaría ridículo que alguien dijera: este objeto es bello para mí, pues el juicio de gusto, es decir, el juicio sobre lo bello, implica para Kant una cualidad estética de universalidad, es decir, de validez para todos, cualidad que no se encuentra, desde luego, en su opinión, en el juicio sobre lo agradable. Quizá nos pueda, que duda cabe, costar un poco hoy comprender esta vinculación de lo bello con la universalidad, pues ciertamente, bueno, en nuestros días estamos acostumbrados a considerar lo bello como algo relativo, pero tenemos que pensar que para Kant esto no era así, y para él decir que un objeto era bello o que un objeto es bello suponía indicar que ese objeto tiene o tenía una serie de cualidades suscitadoras en nosotros de un placer que deberíamos esperar sintiese cualquier persona también que estuviese contemplando ese objeto. Y por tanto el juicio de lo bello implicaría siempre una cualidad estética de universalidad. De manera que, como podemos leer en el primer libro de la crítica del juicio, dedicado a la analítica de lo bello, si alguien pretende que algo es bello, o si alguien dice que algo es bello, atribuiría a los demás ese mismo placer. No juzgaría solo para sí, sino, dice Kant, para todos los demás. Visto ya todo esto, podríamos, creo, ahora establecer las diferencias existentes entre los dos tipos de juicios estéticos, los juicios empíricos y los juicios puros. Los juicios empíricos son, escribe Kant, los juicios que predican de un objeto o de su modo de representación si es grato o no. Un ejemplo de este tipo de juicio era, recordemos, cuando alguien afirmaba que el vino de Canarias es agradable. A los juicios empíricos, decíamos, también los denomina Kant juicios del sentido y en ocasiones también juicios estéticos materiales. Son juicios, repito, que no pueden pretender tener validez universal, pues cuando alguien dice que el vino de Canarias es agradable, lo que en realidad opina Kant, esa persona estaría diciendo es: el vino de Canarias me resulta a mí agradable. Con respecto al agradable, por tanto, piensa Kant que rige siempre el principio de que cada cual tiene su propio gusto. En segundo lugar estarían los juicios estéticos puros, que son los que efectuamos cuando afirmamos que un objeto es bello o no es bello. Este tipo de juicios, que Kant denomina también en ocasiones formales o juicios de gusto de la reflexión, son para él los únicos juicios de gusto genuinos. Al contrario que los juicios de gusto empíricos, estos juicios llevan asociados una pretensión de validez universal, dado que en relación a lo bello no podría decirse que cada cual tiene su gusto especial, pues ello, dice Kant, equivaldría a decir que el gusto o que el juicio de gusto no existe, es decir, que no hay juicio estético que pudiera aspirar lícitamente al asentimiento de todos. El juicio de gusto, por tanto, exigiría el asentimiento de todos, y cuando alguien declara que algo es bello, lo que haría sería, escribe Kant, pretender que todos deben declararlo igualmente bello.
En tercer lugar, pienso que conviene aclarar las diferencias existentes para Kant entre estos juicios que hemos comentado y los juicios sobre lo bueno. Los juicios sobre lo bueno serían para nuestro filósofo totalmente diferentes a los anteriores, totalmente diferentes a los juicios sobre lo bello y lo agradable, pues lo bueno, escribe Kant, se representa sólo mediante un concepto como objeto de un placer general, cosa que no ocurre con lo agradable ni con lo bello. Es decir, que en un juicio sobre lo bueno nos estaríamos basando en el placer que produce la representación de la utilidad del objeto. Es decir, no nos estaríamos basando en un placer directo por el objeto, no nos estaríamos basando en el placer directo que produce su forma. Así, por tanto, los juicios sobre lo bueno tendrían una universalidad que sería lógica, pero no una universalidad meramente estética, algo esto último que sólo tendrían los juicios de gusto, es decir, los juicios sobre lo bello. Kant menciona algún ejemplo, creo que bastante descriptivo de este tipo de juicios sobre lo bueno. Imaginemos, escribe, una habitación cuyas paredes se cortasen en ángulos oblicuos, es decir, en ángulos no rectos, sino ángulos agudos y obtusos. Kant nos invita pues a imaginar una habitación cuya planta podría ser algo parecido a lo que vemos en la imagen. En su opinión, una habitación así, en la que desde luego nos resultaría, que duda cabe, difícil habitar, incluso tendríamos muy difícil el poder colocar algún mueble, nos repugnaría, dice Kant, esta habitación nos repugnaría por ser contraria a su fin, es decir, por ser contraria a la utilidad o uso que se presupone debe tener una habitación. Por tanto, si juzgásemos tal espacio por no ser adecuado a la finalidad o utilidad que esperamos de ella, estaríamos efectuando para Kant un juicio que no tendría nada que ver con el juicio de gusto, puesto que para Kant el juicio estético puro asociaría directamente placer o desagrado a la mera contemplación del objeto, sin tener para nada en cuenta su uso o fin. Es decir, que, como conclusión de todo esto, podríamos afirmar que el placer provocado por un objeto no puede basarse en la representación de su utilidad cuando estamos efectuando un juicio de gusto puro, pues entonces no sería un placer directo por el objeto, no sería un placer directo, digamos, vinculado a su mera forma, sino un placer vinculado a la utilidad del objeto. Pues para Kant, y esto es de enorme importancia, en un juicio de gusto puro el placer por el objeto va asociado, como digo, al mero juicio de su forma, es decir, independiente de su adecuación a concepto alguno o a su utilidad. Es decir, y debo insistir nuevamente en ello, un juicio estético puro estará siempre basado y de forma exclusiva en el placer que nos suscita la forma del objeto. Por tanto, la base de un juicio de gusto puro no es lo que meramente agrada a la sensación, sino lo que gusta por su forma. Con lo que el juicio de lo bello tendría una finalidad, nos dice Kant, meramente formal. Es lo que Kant denomina, como veremos, una finalidad sin fin. Y de ahí que concluya que belleza es la forma de la finalidad de un objeto cuando es percibida sin la representación de un fin. Hay que tener en cuenta que esta finalidad sin fin es una finalidad, digamos, puramente estética, es una finalidad puramente formal que no debemos confundir, al menos en relación a la belleza de los objetos naturales, con lo que sería una finalidad interna, es decir, con la perfección. Y estando en un juicio de gusto puro, el placer, como digo, asociado al mero juicio de su forma, de la forma del objeto, en la pintura, en la escultura y aún en todas las artes plásticas, arquitectura, jardinería, etcétera, que sean bellas artes, nos dice Kant, el dibujo es lo esencial. Por lo mismo, en el caso de la danza, sería la composición lo que constituiría el objeto del juicio de gusto puro. En todo caso, hay que tener muy en cuenta que conceder predominio al dibujo sobre el color no es tampoco una propuesta nueva planteada por Kant, sino que en realidad era algo muy característico de las estéticas neoclásicas del siglo XVIII. Pero lo que es quizá la característica más importante de todo juicio de gusto es que el placer que da lugar al juicio de gusto puro
es siempre ajeno, dice Kant, a todo interés. ¿Y qué quiere decir Kant con el término interés? Bueno, pues por interés debemos entender el placer que asociamos a la representación de la existencia de un objeto. Kant no pone ejemplos a este respecto, pero quizá podríamos nosotros proponer alguno. Imaginémonos, por ejemplo, un cuadro cuya contemplación nos produjera gran placer, pero sobre todo porque en él apareciera retratado, por ejemplo, un familiar a quien queremos enormemente. Es decir, que ante tal pintura no seríamos indiferentes con respecto a la existencia del objeto de esa representación. Por tanto, un juicio sobre esa pintura que no fuese ajeno a todo interés no podría ser en ningún caso un auténtico juicio de gusto, pues en un juicio de gusto, afirma Kant, todo interés corrompe el juicio de gusto y le quita su imparcialidad. En definitiva, y como juicio desinteresado en un juicio de gusto, escribe Kant, se quiere saber solamente si esta mera representación del objeto va acompañada en mí de placer, por indiferente que pueda serme la existencia del objeto de esa representación. De modo que, para hacer de juez en cosas de gusto, se requiere, dice Kant, no tener la menor preocupación por la existencia de la cosa, antes bien que nos sintamos perfectamente indiferentes a este respecto. Lo que viene a afirmar Kant así es que el juicio de gusto es meramente contemplativo, es decir, un juicio que, indiferente con respecto a la existencia del objeto, confronta solo la cualidad que hay o las cualidades que hay en el objeto con el sentimiento de agrado o desagrado que me produce ese objeto o la forma de ese objeto. En definitiva, y de todo ello, que no podríamos efectuar juicios de gusto, es decir, no podríamos juzgar lo bello si estamos predispuestos por algún tipo de interés, por algún tipo de inclinación o apetito respecto al objeto, respecto a la representación sobre la que vamos a emitir un determinado juicio. Así pues, para Kant, solo y exclusivamente el gusto por lo bello sería un placer libre y desinteresado. Sin embargo, y por el contrario, y frente a este placer libre y desinteresado que suscita lo bello, lo agradable y lo bueno, como vimos, suscitarían siempre un agrado cargado siempre de interés, pues respecto a lo agradable y lo bueno, apostilla Kant, no solo gusta el objeto, sino también gusta su existencia. Por ejemplo, un objeto útil nos produce agrado porque es útil, porque nos va a servir para solucionar o para utilizarlo como herramienta para arreglar algo o para solucionar algún tipo de problema. Por tanto, no es un gusto, no es un interés directo por el objeto, por su forma, sino por su función. Es un interés, digamos, no completamente del tipo que exigimos para efectuar un juicio de gusto. Y como resumen de todo lo anterior, podríamos decir que lo bello es objeto de un placer ajeno, por tanto, a todo interés, y que por tanto no se funda, no puede fundarse en alguna inclinación del sujeto, sintiéndose el que juzga completamente libre con respecto al placer que encuentra en el objeto, lo cual le va a servir a Kant para concluir que el que juzga lo bello no puede descubrir como motivo de su placer ninguna condición privada a la que sólo su sujeto se adhiera y en consecuencia tiene que considerarlo fundado en lo que él puede presuponer también en cualquier otra persona. Por consiguiente, dice Kant, debe creer que tiene motivo para atribuir a todas un placer semejante. Y por consiguiente, escribe Kant, el juicio de gusto tendría que implicar una pretensión de validez para todos, necesitando llevar asociada a él una pretensión o la pretensión de una universalidad subjetiva. Pero del mismo modo que el juicio de gusto puro debe ser ajeno a todo interés, debe ser también ajeno, nos dice, a acicates y emociones. Pues si un juicio de gusto es un juicio que no tiene otro motivo más determinante que la forma, acicates y emociones, dice Kant, sólo adulterarían el juicio de gusto. Y entre esos acicates o aderezos, Kant incluye, por ejemplo, los colores,
que iluminan, nos dice, los contornos, o los adornos, que como los marcos de oro, por ejemplo, solo se emplean para procurar con su atractivo un aplauso al cuadro en torno al cual se colocan y que por ello, opina Kant, repugnarían a la auténtica belleza. De igual modo escribe: la emoción, una sensación que no proporciona otro deleite que el más intenso desbordamiento de energía vital provocado por un obstáculo momentáneo, es totalmente ajena a la belleza. Esta es una consigna compartida desde luego por muchos de los teóricos del momento y que va a perdurar desde luego en parte de la estética alemana posterior, y de hecho algunos años más tarde Friedrich Schiller, siguiendo este posicionamiento kantiano, negará en su obra Cálias toda relación entre la pasión y lo bello, afirmando que un arte apasionado es un contrasentido. Visto todo lo anterior, parece, pienso, buen momento ahora para que señalemos las dos características principales que Kant atribuye al juicio de gusto, es decir, al juicio de lo bello. La primera característica del juicio de gusto ya la he comentado. El juicio de gusto aspira al asentimiento de todos, es decir, aspira a ser un juicio de validez universal. Recordemos que, al contrario de lo que sucede hoy, un tiempo en el que lo bello nos resulta algo relativo, en la época de Kant decir que algo es bello era implicar que ese objeto debiera ser bello para todo el mundo. Es decir, que no tendría sentido que alguien dijera que tal objeto es bello o me resulta bello. Es decir, que alguien dijera que tal objeto es bello solo para mí. Como segunda característica del juicio de gusto, Kant señala que el juicio de gusto no es en modo alguno determinable por argumentos. De modo que, añade Kant, el que no encuentra bello un edificio, una vista o un poema, no dará íntimamente su aplauso ante la coacción de cientos de opiniones que lo ensalzasen. Pues, añadirá Kant, el aplauso de los demás no proporciona ninguna prueba válida para juzgar la belleza. Evidentemente, lo que viene a decir aquí nuestro filósofo es que no hay ningún argumento empírico para imponer a nadie el juicio de gusto, dado que, nos dice, el juicio de gusto se formula siempre totalmente como un juicio singular de objeto. Esta segunda característica denota el convencimiento de Kant de que no es posible ningún principio objetivo del gusto, entendiendo por principio del gusto un principio, digamos, bajo cuya condición pudiera subsumirse el concepto de un objeto, para luego, por vía de conclusión, deducir que ese objeto es bello, algo que, en opinión de Kant, sería absolutamente imposible. Kant hace así una intensa crítica a todos los planteamientos que, sobre todo provenientes de los teóricos neoclasicistas, consideraban que era posible a través de preceptos, a través de reglas, argumentar y demostrar lo que debía ser lo bello. Y de ahí que debamos ahora recordar de nuevo una frase que ya he comentado al inicio de esta presentación y que es la que decía que no hay ciencia de lo bello sino solo crítica, ni ciencia bella sino solo arte bello. Pues para que hubiera ciencia de lo bello deberíamos ser precisamente capaces de resolver científicamente, es decir, deberíamos ser capaces de resolver por argumentos si algo debe ser considerado bello o no, cosa que, como digo, en opinión de Kant, no sería nunca posible. Pasemos ahora a comentar brevemente cuáles son los distintos tipos o clases de belleza para Kant. En primer lugar estaría la belleza libre, que él denomina pulcritudo vaga. La belleza libre, nos dice, no presupone concepto alguno de lo que sea el objeto. Para ejemplificar este tipo de belleza, Kant menciona las grecas, es decir, esos adornos que consisten en una especie de faja en la que se repite la misma combinación de elementos decorativos, o también Kant lo ejemplifica con el follaje de las orlas o de los empapelados, que nada, dice, significan de por sí, es decir, que no representan ningún objeto bajo un concepto determinado y que son por ello bellezas libres. Una flor también sería para Kant una belleza libre, pues, dice, no es fácil que nadie, como no sea botánico, sepa qué cosa es en sí una flor, es decir, el órgano de reproducción de la planta, y por tanto no la juzgamos teniendo en cuenta ese fin natural, y por tanto,
a una flor solo la juzgamos por su mera forma. Asimismo, para Kant sería también belleza libre, por ejemplo, la música sin texto. En segundo lugar, Kant habla de la belleza meramente adherente, belleza que presupondría, dice, un concepto del fin a que está destinado, de lo que la cosa debe ser y por ende un concepto de su perfección. Ese tipo de belleza la atribuye Kant a objetos que se hayan condicionados o bajo el concepto de un fin especial. De esta manera, la belleza de un edificio, nos dice, de una iglesia, de un palacio, de un arsenal o de una quinta, presupondría un concepto del fin al que está destinado, de lo que la cosa debe ser y por ende un concepto de su perfección, siendo por consiguiente belleza adherente. En estos casos, evidentemente, el juicio de gusto no sería puro, es decir, no sería puro, sino sería un juicio aplicado, dado que, como ya comenté, un juicio de gusto puro y libre sobre un objeto no puede depender del fin que hay en su concepto. Es decir, que el placer que proporciona la belleza, según Kant, no ha de presuponer ningún concepto. Y de hecho, para mantener este planteamiento kantiano, Friedrich Schiller, por ejemplo, tuvo que llegar a afirmar en su obra Cáliz que un edificio no podrá ser jamás una obra de arte completamente libre, ni alcanzar nunca un ideal de belleza, porque es materialmente imposible, decía Schiller, en el caso de un edificio que necesita escaleras, que necesita puertas, chimeneas, ventanas, pasarse sin la ayuda de un concepto y por lo tanto no sería posible o no será posible ocultar su heteronomía. Anteriormente traté de señalar la diferencia entre los juicios estéticos, es decir, entre los juicios estéticos puros, los juicios de gusto, que se efectúan cuando decimos que algo es bello o no es bello, y los juicios empíricos, es decir, los juicios de sentido, del sentido, o los que también Kant denomina juicios estéticos materiales, juicios que, recordemos, efectuamos cuando decimos que algo nos resulta o no agradable. Pero para facilitar la comprensión de lo que vamos a ver a continuación, creo que es pertinente que señalemos antes las diferencias que Kant establece entre los juicios lógicos, tendentes al conocimiento de su objeto, y los juicios de gusto. Empecemos por el primero, por el juicio lógico. Pues bien, ¿qué es un juicio lógico? Pues un juicio lógico es, en opinión de Kant, aquel que proporciona un conocimiento de su objeto. ¿Y cómo opera un juicio de este tipo? Es decir, ¿cómo opera un juicio de conocimiento? Bueno, pues lo hace de la siguiente manera. Escribe Kant: para que llegue a convertirse en conocimiento una representación por medio de la cual se da un objeto, se requiere imaginación que combine lo diverso de la intuición y el entendimiento para la unidad del concepto que una las representaciones. Es decir, vamos a intentar explicar esto. Lo que hace la imaginación cuando estamos contemplando un objeto es combinar la diversidad de elementos que estamos percibiendo. Y luego el entendimiento lo que haría sería proceder a unir esas representaciones generadas por la imaginación en un concepto determinado. Así, si estoy, por ejemplo, contemplando una figura geométrica, un cuadrado, por ejemplo, el conjunto de representaciones que a través de los sentidos me proporciona la facultad de la imaginación serían luego unificadas por el entendimiento, es decir, por la facultad de los conceptos, permitiéndome afirmar finalmente que lo que tengo ante mí es un cuadrado y no otra cosa. Por el contrario, un juicio estético, un juicio de gusto, no proporciona, dice Kant, un conocimiento de su objeto, y por tanto el juicio estético no puede tener como motivo determinante un concepto, sino, como vamos a comentar a continuación, solo el sentimiento de la concordancia en el juego de las facultades espirituales, es decir, una concordancia, una especie de adecuación idónea entre imaginación y entendimiento. En relación a esto, creo que cabe recordar que, como afirma Kant, los críticos del gusto solían mencionar por aquel entonces, dice Kant, como ejemplos más simples e indiscutibles de lo bello, figuras geométricas regulares, un círculo, un cuadrado, un cubo, etc. Sin embargo, para Kant,
esas formas no serían sino meras exposiciones de un concepto determinado que prescribe la regla a aquella figura. En todo caso, lo que desde luego es un hecho es que, como dice Kant, muchos de los críticos del gusto de la época estaban por entonces aludiendo como ejemplos simples e indiscutibles de lo bello a figuras o a las figuras geométricas regulares, a los círculos, cuadrados, a los cubos, etc. Y en efecto las formas geométricas básicas serán, como vemos, protagonistas, por ejemplo, del misterioso altar de la buena fortuna, diseñado por Goethe y Adam Friedrich Oeser en abril de 1777, un pequeño monumento altar situado en los jardines de la casa de Goethe en Weimar, o, que duda cabe, en el proyecto de cenotafio a Newton de Boole, en donde la esfera adquiere, como vemos, en fin, el más absoluto protagonismo. Para Kant, sin embargo, las formas geométricas nos agradarían por su remisión a conceptos, ya sea el concepto de círculo, cuadrado, triángulo, etc. Y sin embargo, para Kant, la definición de lo bello no puede tener nada que ver con conceptos, como nos va a recordar una y otra vez a lo largo de este texto. Por eso, para Kant, bello es lo que, sin concepto, nos dice, gusta universalmente. Es decir, que la facultad de juzgar estética lo que va a hacer es juzgar las formas, pero sin someterlas a conceptos. Este planteamiento de Kant perdurará, como decía antes, en el pensamiento estético alemán, sobre todo, diría yo, con la obra de Schiller, quien aceptará el presupuesto kantiano de que lo bello ha de placer sin concepto, para precisamente llegar a afirmar que la belleza no puede hallarse, dice Schiller, de ninguna manera en el campo de la razón teórica, porque es absolutamente independiente de los conceptos, proponiendo a partir de ahí buscar la belleza, como veremos en otra presentación que dedicaremos a Schiller, en el seno de la razón práctica. En resumen, y como el propio Kant escribe, el juicio de gusto se distingue del lógico, del juicio lógico, en que el último subsume una representación bajo conceptos del objeto, mientras que el primero no efectúa subsunción alguna bajo conceptos. Es decir, que el contenido de un juicio lógico corresponde al conocimiento del objeto, es decir, está siempre integrado por sus conceptos, algo que desde luego no sucede en el juicio de gusto, que en ningún caso va a ser determinable por conceptos. Pero inevitablemente aquí, claro, nos surge necesariamente una duda. Si el juicio de gusto no puede fundarse en conceptos, ¿en qué se fundamenta? Es más, ¿cómo podemos esperar del juicio de lo bello universalidad alguna si no se funda en conceptos que puedan ser compartidos por todos los hombres? Y este es, desde luego, al menos en mi opinión, quizá el punto más complejo y a la vez más importante seguramente de toda la estética kantiana. Una cuestión que Kant va a solucionar matizando esta afirmación de que el juicio de gusto no efectúa subsunción alguna bajo conceptos, proponiendo la existencia de un concepto, digamos, impropio para el conocimiento, que es el que va a denominar concepto racional trascendental de lo suprasensible, y al que sí que se referiría el juicio de gusto. Leamos a este respecto el siguiente fragmento. A algún concepto, acaba reconociendo Kant, tiene que referirse el juicio de gusto, pues de lo contrario, en modo alguno podría aspirar a tener validez necesaria para todos. Pero eso no quiere decir precisamente que ese juicio haya de demostrarse a base de un concepto, porque un concepto puede ser bien determinable, bien indeterminado en sí, y al propio tiempo indeterminable. De la primera clase es el concepto de entendimiento y de la segunda el concepto racional trascendental de lo suprasensible, que sirve, dice Kant, de fundamento a todas esas intuiciones y por tanto no es susceptible de ulterior determinación teórica. Así, con esto lo que hace Kant es proponer el concepto racional trascendental de lo suprasensible, es decir, un concepto indeterminado en sí y al propio tiempo indeterminable, como el concepto al que se refiere el juicio de gusto, pudiendo de esta manera afirmar
que lo bello parece, nos dice, tomado como representación de un indeterminado concepto de entendimiento. En todo caso, y para aclararnos un poco más en relación a este indeterminado concepto del entendimiento, en relación a este concepto indeterminado en sí y al propio tiempo indeterminable, leamos también el siguiente fragmento. El juicio de gusto, dice Kant, se funda en un concepto, fundamento propiamente de la idoneidad subjetiva de la naturaleza para la facultad de juzgar, pero a base del cual nada puede conocerse ni demostrarse con respecto al objeto, porque ese concepto es en sí indeterminable e impropio para el conocimiento. Sin embargo, gracias a ese concepto, el juicio de gusto adquiere al propio tiempo validez para todos, en todo juicio como singular, directamente concomitante a la intuición, porque su fundamento determinante se halla tal vez en aquello que puede considerar como el sustrato suprasensible de la humanidad. En última instancia, y simplificando un poco todo lo anterior, podríamos decir que lo que está defendiendo Kant es una concepción del gusto como un sensus communis aestheticus, como un sentido común estético, de la misma manera que podría denominarse sensus communis logicus, el entendimiento humano común. Con este sensus communis aestheticus, Kant se refiere a un fondo, nos dice, un fondo común a todos los hombres, profundamente recóndito, de unanimidad en el juicio de las formas en las que les son dados los objetos. Algo defendible, en opinión de Kant, por un criterio empírico, es decir, basado en la pura experiencia, en la pura experiencia, y que eso nos dice la unanimidad en lo posible de todos los tiempos y pueblos acerca de este sentimiento en la representación de ciertos objetos, y sobre el que ya había hablado, recordemos, David Hume en su texto Of the Standard of Taste, sobre la norma del gusto. Así pues, los juicios de gusto, escribe Kant, deben tener un principio subjetivo que mediante el sentimiento y no por conceptos, pero con validez general, determine lo que gusta o disgusta. Pero este principio solo podría considerarse como un sentido común, esencialmente distinto del entendimiento común. Pues, nos dice, sólo bajo el supuesto de que haya un sentido común, por el cual no entendemos, empero, ningún sentido externo, sino el efecto del libre juego de nuestras facultades cognoscitivas, sostengo, puede formularse el juicio de gusto. Pero antes de seguir, creo que debemos prestar mucha atención en este párrafo al hecho de que Kant está definiendo ese sentido común estético como el efecto del libre juego de nuestras facultades cognoscitivas, una afirmación que creo que por extrema importancia debemos tratar de aclarar todo lo posible. Y para ello volvamos a recordar en primer lugar que en el juicio lógico de conocimiento, esto ya lo hemos comentado, las intuiciones proporcionadas por la imaginación eran unificadas por el entendimiento mediante conceptos, algo que, decíamos, no sucede en el juicio de gusto. Ya vimos que en los juicios de gusto, el placer que nos produce lo bello lo asociaba Kant con una imaginación libre que juega, adecuándose en su libertad a la legalidad exigida por el entendimiento. Es decir, que el placer que nos produce lo bello vendría a ser el sentimiento de la concordancia en el juego de las facultades espirituales, es decir, el sentimiento de la concordancia en el juego de la imaginación con el entendimiento. El objeto bello, podríamos decir, fomenta el juego libre entre ambas facultades, imaginación y entendimiento, que además se avivarían recíprocamente. Decir que algo es bello sería, por tanto, señalar una idoneidad, una cierta idoneidad productora de placer entre el objeto, entre su forma y nuestra capacidad de juzgar. Un placer, insisto en ello, que no sería sino el efecto de la idoneidad subjetiva de esa forma para la facultad de juzgar, es decir, una idoneidad entre una determinada representación y la facultad de juzgar en general, que no olvidemos en sí misma es la unidad de la imaginación con el entendimiento.
En otras palabras, la sensación de agrado, la sensación de placer que nos produce el objeto bello, se produciría porque la imaginación, es decir, la facultad de intuiciones a priori, se pondría indeliberadamente en coincidencia con el entendimiento, es decir, con la facultad de los conceptos, mediante una determinada representación, es decir, con motivo de la contemplación de un objeto bello. Así escribirá Kant. Si se concede que en un juicio de gusto puro el placer por el objeto va asociado al mero juicio de su forma, lo que en el espíritu sentimos unido a la representación del objeto no es sino la idoneidad subjetiva de esa forma para la facultad de juzgar. El placer que nos produce lo bello sería, pues, el efecto de una coincidencia, insisto, adecuada, de una concordancia entre la imaginación y el entendimiento en su libre juego, una concordancia entre la imaginación en su libertad y el entendimiento en su legalidad, una idoneidad que para Kant ha de valer para todos, pero que no se fundamenta desde luego en conceptos, o que, como hemos visto, se fundamentaría acaso en una especie de concepto indeterminado e indeterminable. El juicio de gusto, por consiguiente, se fundaría en lo que él denomina la mera condición subjetiva formal de un juicio, es decir, en la facultad misma de juzgar, repito, en una determinada concordancia de dos facultades de representación, la imaginación y el entendimiento. El juicio de gusto se fundamentaría, pues, en un agrado por un objeto dado, es decir, en la adecuación a una idoneidad subjetiva que valga generalmente para todos, pero, insisto, sin fundarse en conceptos de la cosa, sin fundarse en conceptos bajo los cuales podríamos, digamos, incorporar esa cosa o ese objeto, teniendo muy en cuenta que para Kant el placer de cualquiera en un juicio de gusto puede ser declarado, debe ser declarado regla para todos los demás. Otra observación de interés es que, al igual que los juicios lógicos o de conocimiento contienen un principio de subsunción, es decir, de intuiciones bajo conceptos, el juicio de gusto también contendría, según Kant, otro principio de subsunción, pero en su caso de la facultad de las intuiciones o exposiciones, es decir, de la imaginación, bajo la facultad de los conceptos, es decir, bajo el entendimiento. Una subsunción en la que, como ya he indicado, la imaginación ha de coincidir en su libertad con el entendimiento en su legalidad. Por tanto, en el juicio estético es la imaginación misma, es decir, la facultad de las intuiciones o exposiciones, la que quedaría subsumida a la facultad de los conceptos, es decir, quedaría subsumida al entendimiento, requiriéndose una cierta coincidencia entre la libertad de la imaginación y la exigencia de legalidad que es propia del entendimiento. De manera que lo bello pone, dice Kant, las facultades de conocimiento en la disposición proporcionada que exigimos para todo conocimiento y que en consecuencia consideramos válidas también para todo aquel que está destinado a juzgar por el sentido y el entendimiento combinados, es decir, para todo hombre. Un juego entre la imaginación en su libertad y el entendimiento en su legalidad, de modo que la representación se comunica, nos dice Kant, no como pensamiento, sino como sentimiento interno de un estado idóneo del espíritu. De todo ello, que para Kant el juicio de gusto tenga la peculiaridad de tener validez universal a priori, aunque no una universalidad lógica por conceptos, sino, repito, una universalidad, es en definitiva la universalidad de un juicio singular. Por último, creo que tenemos también que resaltar, al menos brevemente, la importancia que en la crítica del juicio de Kant adquiere la relación entre lo bello y la moralidad, una relación que quedaría muy claramente resumida en esta afirmación. Lo bello, dice Kant, es el símbolo de lo moralmente bueno. Kant se basa para esta afirmación en una serie de analogías que él detecta entre el juicio de gusto puro y el juicio moral. En efecto, va a encontrar numerosos elementos comunes entre el juicio de gusto puro, el juicio de lo bello
y el juicio moral. En primer lugar, ambos juicios serían, nos dice, independientes de todo interés. He indicado en varias ocasiones que el juicio de lo bello es incompatible con cualquier forma de interés en relación a la cosa bella, y lo mismo sucede con el juicio moral. Como es obvio, una acción moral motivada por un interés particular no sería moral, sino simplemente interesada. Es evidente, por ejemplo, que si hacemos una buena acción ayudando a alguien en la calle, por ejemplo, pero luego le pidiéramos dinero a cambio de esa ayuda, esto no sería una acción moral, sino simplemente una acción interesada, una acción motivada por un interés meramente económico. Por tanto, repito, el juicio de lo bello como el juicio moral tiene que estar siempre fundamentado en una carencia de interés. En segundo lugar, Kant vio otra coincidencia entre ambos tipos de juicio en relación al concepto de libertad. Así nos dice, en el juicio moral, la libertad de la voluntad se concibe como coincidencia de esta última consigo misma según las leyes universales de la razón, mientras que en el juicio de lo bello, la libertad de la imaginación se representa de acuerdo con la legalidad del entendimiento. Es decir, que en el juicio de lo bello, la libertad de la imaginación se representa de acuerdo con la legalidad del entendimiento, mientras que en el juicio moral, la libertad de la voluntad, diríamos, se concibe como coincidencia de esta última consigo misma, pero según las leyes universales de la razón. Y como tercera coincidencia entre juicios morales y juicios de gusto, Kant se va a referir a la universalidad de ambos juicios, escribiendo lo siguiente: si el principio subjetivo del juicio de lo bello se representa como universal, esto es como válido para todos, lo mismo sucedería con el principio objetivo de la moralidad, que es declarado también universal, esto es, para todos los sujetos. En relación a esta cuestión, hay que pasar por alto que Kant, en apartados anteriores de la crítica del juicio, ya había comentado algo que creo que nos va a servir para aclarar incluso un poco más esta analogía que establece Kant entre el juicio de gusto y el juicio moral, y es lo siguiente: el grado directo por lo bello de la naturaleza requiera y cultive cierta liberalidad del modo de pensar, es decir, emancipando del mero goce sensual el placer, con ello se tiene más bien la representación de estar en juego la libertad que no de ejecutar algo con sujeción a una ley, asunto este último que constituye, dice Kant, la verdadera índole de la moralidad del hombre. Una analogía entre el juicio de lo bello y el juicio moral que le permitirá llegar a afirmar luego que tenemos razones para suponer, por lo menos, una disposición para sentimientos morales buenos en aquel que se interese directamente por lo bello de la naturaleza. Es más, algunas páginas atrás, Kant había afirmado que el tomarse un interés directo por la belleza de la naturaleza constituye siempre indicio revelador de un alma buena. Aquí, no obstante, creo que hay que destacar que se está refiriendo a las formas bellas de la naturaleza y no a las del arte. Pero en todo caso, ¿en qué se basa Kant para esta afirmación? Pues en que, en su opinión, no cabe que el espíritu medite sobre la belleza de la naturaleza sin que al propio tiempo se siente interesado en ella. Por otra parte, incluso la analogía entre el juicio de lo bello y el juicio moral también lo ve Kant presente en ciertos usos del lenguaje, como cuando calificamos, nos dice, de majestuosos o soberbios ciertos edificios y árboles, y de sonrientes y alegres ciertas praderas. Aun ciertos colores, dice, se califican de inocentes, modestos o tiernos, porque suscitan sensaciones que revelan cierta analogía con la conciencia de un estado de ánimo provocado por juicios morales. Y de ahí que, en su opinión, y ya con esta cita termino esta primera presentación sobre la crítica del juicio de Kant, se hace patente que la verdadera propedéutica, dice Kant, para la fundamentación del gusto es el desarrollo de ideas morales y el cultivo del sentimiento moral, pues sólo armonizando con éste la sensibilidad podría adoptar el verdadero gusto una forma invariable determinada, dado que el gusto sería para Kant, en el fondo, como ya hemos dicho, una facultad de juzgar la sensibilización de las ideas morales.